En 1969, un periodista de Iowa, sin currículum de entrenador profesional, publicó un pequeño artículo que provocó una de las mayores revoluciones silenciosas en la historia del running. Su tesis era casi ofensiva para la cultura deportiva de la época. Correr lento, muy lento, puede hacerte más rápido. Y de paso, puede hacer que disfrutes de correr en lugar de sufrirlo. Lo llamó LSD, Long Slow Distance, distancia larga y lenta. Y no tiene nada que ver con la sustancia, aunque el propio autor reconoció después que las siglas ayudaron bastante a que la gente se fijara en el concepto. Ese hombre se llamaba Joe Henderson, y su idea sigue generando debate hoy, más de 5 décadas después. Porque, seamos honestos, la pregunta de fondo nunca se ha resuelto del todo. ¿De verdad puedes mejorar corriendo despacio? ¿O simplemente te estás volviendo un corredor lento, cómodo, pero sin ningún progreso real? Hoy vamos a analizar de dónde salió el método LSD, qué dice realmente la fisiología al respecto, por qué generó tanta polémica entre entrenadores serios y cómo ha evolucionado hasta convertirse, de forma casi irreconocible, en algo que hoy llamamos entrenamiento polarizado o zona 2. Vamos con ello. Joe Henderson fue corredor, editor y columnista de la revista Runner's World durante décadas. Su imagen pública, según lo describió en su momento el también célebre escritor de running, George Sheehan, era la de un tipo corriente del corazón de Estados Unidos, con una sonrisa amable, nada que hiciera sospechar que estaba a punto de encender una revolución dentro del deporte. En 1969 publicó un artículo y en 1972 lo desarrolló en un pequeño libro titulado Long Slow Distance, The Humane Way to Train, algo así como La forma humana de entrenar. El título ya lo decía todo. Henderson estaba respondiendo directamente contra lo que él mismo bautizó, con bastante mala leche, como la escuela PTA de entrenamiento, dolor, tortura y agonía. Esa era, según su diagnóstico, la cultura dominante del atletismo de fondo en aquella época. Entrenamientos brutales, series hasta el colapso, sufrimiento como sinónimo de progreso. Henderson propuso exactamente lo contrario, y lo hizo en un momento histórico perfecto, justo en la antesala del boom del running de los años 70, cuando millones de estadounidenses empezaron a correr por primera vez en su vida, no como atletas de competición, sino como parte de un nuevo estilo de vida saludable. Aquí hay un matiz importante que mucha gente pasa por alto y que conviene aclarar antes de seguir. Henderson no inventó la idea del volumen aeróbico desde cero. Se apoyó abiertamente en el trabajo de Arthur Lydiard, el entrenador neozelandés que ya analizamos en el vídeo sobre Bill Bowerman, y que durante los años 50 y 60 popularizó la idea de construir una base aeróbica enorme antes de introducir cualquier trabajo de velocidad. Pero hay una diferencia sutil y bastante importante entre ambos enfoques. Lydiard hablaba de carreras largas y constantes, steady, a un ritmo exigente pero sostenido. Henderson fue un paso más allá, insistió explícitamente en la palabra lento, casi hasta el extremo. Su recomendación era correr a un ritmo tan relajado que pudieras mantener una conversación completa sin ahogarte, típicamente entre 1 y 2 minutos por kilómetro, más lento que tu ritmo de referencia en una carrera de 10 kilómetros. Es decir, Lydiard construyó la base teórica del volumen aeróbico. Henderson la empaquetó, la simplificó, le puso un nombre pegadizo y la vendió al público general en un momento en el que millones de personas empezaban a correr por primera vez y necesitaban, sobre todo, una forma de hacerlo sin lesionarse ni sufrir en el intento. Hay incluso quien atribuye parte del origen conceptual a un médico y entrenador alemán, Ernst van Aken, que defendía ideas similares de volumen aeróbico bajo en intensidad desde años antes. Pero fue Henderson quien acuñó el término exacto y quien lo convirtió en un fenómeno de masas. En su libro, Henderson no se limitó a la teoría. Documentó los casos de 6 corredores competitivos
que abandonaron un entrenamiento centrado en series intensas de pista para adoptar, en mayor o menor medida, un enfoque basado casi por completo en carreras largas y lentas, cerca del 90% de su volumen total. Los 6, según su relato, mejoraron sus marcas tras el cambio. Los volúmenes semanales que describía no eran precisamente pequeños, entre 80 y 100 kilómetros semanales en los casos más moderados, y hasta 190 o 240 kilómetros semanales en los más extremos, con marcas personales en maratón que iban desde las 2 horas y 14 minutos hasta las 2 horas y 50. Es importante decir algo con honestidad. El propio Henderson nunca afirmó que esa correlación fuera necesariamente causal, ni prometió que el método funcionaría igual para todo el mundo. Simplemente presentó esos casos como evidencia anecdótica de que el camino alternativo, menos doloroso, también podía llevar a la mejora del rendimiento. Vamos a la parte que de verdad sostiene el método. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando acumulas grandes volúmenes de carrera a intensidad baja? El primer beneficio tiene que ver con la mitocondria, la estructura celular encargada de producir energía de forma aeróbica. El entrenamiento continuo a baja intensidad estimula un aumento tanto en el número como en el tamaño de las mitocondrias dentro de la fibra muscular, mejorando directamente tu capacidad de producir energía usando oxígeno, sin depender tanto de las vías metabólicas menos eficientes. El segundo beneficio es la capilarización. Correr a este tipo de intensidad durante periodos largos favorece el desarrollo de una red más densa de capilares sanguíneos alrededor de la fibra muscular, mejorando el transporte de oxígeno y nutrientes hacia el músculo que está trabajando. El tercer beneficio, muy relacionado con la resistencia de fondo real, es la mejora en la capacidad de utilizar grasa como combustible. A intensidades bajas y sostenidas, tu cuerpo depende en mayor proporción de las reservas de grasa para generar energía, en lugar de agotar rápidamente el glucógeno muscular. Entrenar repetidamente en esa zona mejora la eficiencia de ese sistema, lo que se traduce en una capacidad mayor de ahorrar tus reservas limitadas de glucógeno para cuando de verdad las necesites, como en los tramos finales de una carrera larga. Y el cuarto beneficio, menos discutido pero igual de real, es la adaptación estructural. Tendones, ligamentos y tejido conectivo se fortalecen de forma progresiva y con bajo riesgo de lesión cuando el estímulo es de intensidad moderada, algo que no ocurre de la misma manera cuando el volumen se acumula a base de esfuerzos intensos y repetitivos. En conjunto, este paquete de adaptaciones es exactamente lo que se conoce hoy como base aeróbica, y prácticamente ningún entrenador serio de fondo, sea cual sea su filosofía particular, discute que esa base sea necesaria. La verdadera discusión, como veremos ahora, está en otro lado. Y aquí es donde llega el verdadero debate, el que sigue vivo hoy en día entre corredores y entrenadores. El argumento central en contra del LSD entendido de forma extrema es sencillo. Si entrenas siempre a la misma intensidad baja, sin ningún estímulo nuevo que obligue a tu cuerpo a adaptarse más allá de lo ya conseguido, en algún momento el progreso simplemente se detiene. Uno de los fisiólogos del ejercicio más citados en este debate, gestor científico deportivo del Centro de Medicina Deportiva de Boulder, lo resumió de forma muy gráfica. Entrenar continuamente a ese ritmo no genera ningún estrés novedoso, y sin ese estrés positivo, no hay forma de mejorar. Es tiempo invertido, pero no necesariamente bien invertido. Existen incluso testimonios de deportistas de resistencia que probaron el LSD de forma estricta durante bloques de varias semanas, desarrollando una resistencia notable, pero perdiendo por completo la capacidad de generar esfuerzos explosivos o de responder a cambios de ritmo durante la competición. Uno de ellos describió el resultado, con bastante sentido del humor, como haberse convertido en una tortuga. Mucha resistencia, cero explosividad. Esta crítica no invalida los beneficios fisiológicos que acabamos de explicar.
Lo que cuestiona es la versión más radical del mensaje de Henderson, la idea de que casi todo tu entrenamiento, sin apenas variación de intensidad, puede sostener una mejora indefinida. La evidencia moderna sugiere que la base aeróbica es necesaria, pero no suficiente por sí sola. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el debate entre volumen lento y estímulo intenso no terminó en los años 70. Simplemente se refinó con más datos y más ciencia. Hoy, gran parte de lo que Henderson defendía bajo el nombre de LSD se ha reformulado bajo un concepto muy popular en el entrenamiento de resistencia moderno: la zona 2, una franja de intensidad definida con mayor precisión mediante frecuencia cardíaca o potencia, que persigue objetivos fisiológicos muy similares a los que ya hemos descrito: mitocondrias, capilarización, metabolismo de grasas. Pero la diferencia clave respecto al LSD original es que este enfoque moderno rara vez se aplica de forma exclusiva. Se combina con lo que hoy se conoce como entrenamiento polarizado, popularizado por investigadores como Stephen Seiler y sistematizado para el público general en obras como 80-20 Running de Matt Fitzgerald. La idea central es que aproximadamente el 80% del volumen total de entrenamiento debería realizarse a baja intensidad, muy en línea con la filosofía original de Henderson, pero reservando de forma deliberada ese 20% restante para trabajo de alta intensidad: series, tempo runs, cuestas. En otras palabras, el debate de kilómetros antes que velocidad no se resolvió eligiendo un bando. Se resolvió entendiendo que ambos elementos son necesarios en una proporción concreta y que la crítica moderna al LSD nunca fue realmente contra el volumen lento en sí mismo, sino contra la idea de eliminar casi por completo cualquier estímulo de mayor intensidad. Un problema práctico muy habitual. Mucha gente cree que está haciendo una carrera larga y suave, cuando en realidad la está corriendo demasiado rápido para que cumpla su función. La referencia más citada y más fácil de aplicar sin ningún dispositivo es la prueba del habla. Si puedes mantener una conversación completa, con frases largas, sin tener que cortar el ritmo para respirar, probablemente estás en la zona correcta. Si solo puedes soltar frases cortas entre respiraciones, ya no estás corriendo un LSD, estás corriendo a una intensidad moderada que tiene otra función distinta. En términos numéricos, la referencia clásica sitúa el ritmo de una carrera larga y lenta entre 1 y 2 minutos por kilómetro, más lento que tu ritmo de referencia en una carrera de 10 kilómetros. Para quien entrena con pulsómetro, esta intensidad suele solaparse bastante con lo que hoy llamamos zona 2, generalmente por debajo del 75 u 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Un error muy común, casi universal entre corredores populares, es correr las tiradas largas demasiado rápido, movido por el ego o por la comparación social, especialmente si se corre en grupo. Eso diluye por completo el propósito fisiológico específico de esta sesión y termina generando una fatiga innecesaria que resta calidad a los entrenamientos de mayor intensidad de esa misma semana. Entonces, ¿qué deberías aplicar tú hoy, más de 50 años después de que Henderson publicara su idea? Primero, no tengas miedo a correr lento. Una carrera larga a ritmo conversacional no es pereza ni falta de ambición. Es un estímulo fisiológico específico, con beneficios reales y bien documentados en la literatura científica actual. Segundo, no confundas base aeróbica con único tipo de entrenamiento. La crítica moderna al LSD tiene razón en algo. Sin ningún estímulo de mayor intensidad, el progreso tiende a estancarse. La clave está en combinar, no en elegir un único extremo. Tercero, usa la prueba del habla como referencia rápida y fiable. Si no puedes mantener una conversación fluida durante tu tirada larga, probablemente la estás corriendo demasiado rápido para el objetivo que persigue esa sesión. Y cuarto, recuerda el mensaje menos citado, pero quizás más importante, del propio Henderson. El running también puede ser, simplemente, disfrutable.
no todo entrenamiento tiene que doler para tener valor, y esa idea, en plena cultura actual de sobreentrenamiento y comparación constante en redes sociales, sigue siendo tan relevante como en 1969. Joe Henderson no batió récords mundiales ni entrenó a campeones olímpicos. Su legado fue distinto. Le dio permiso a millones de corredores populares para disfrutar de este deporte sin convertirlo en una guerra constante contra el propio cuerpo. Y, medio siglo después, la ciencia moderna del entrenamiento polarizado le ha dado, en gran medida, la razón, aunque con matices que él mismo probablemente habría aceptado con gusto. Si te ha gustado este análisis, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿corres tus tiradas largas realmente lento o te cuesta resistir la tentación de acelerar? Dímelo abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.